Satanás, hace cuenta. Porque acuérdate que hay dos reinos, el reino de Dios que es bendición y por otro lado, el reino de Satanás que es maldición. Entonces, si tu espíritu hace una pésima conexión, una mala conexión, una mala decisión y optas por el reino de Satanás, y teniendo 18 años, cuando estás 17 años te equivocas y te llevan a tutelar y al rato sales, así de sencillo, dependiendo de la gravedad del delito. Pero ya cuando cumples 18 años, de veras es como para tener mucho cuidado donde caminas y con quién te juntas, sobre todo. Te llegas a juntar con un malandro y el malandro, los malandros son así bien tremendos, no creas que son buena gente, se tienen que disfrazar de buena gente para poder reengancharte y que tú confíes en ellos. Dime si no es cierto aquella persona que te llegó a ofrecer un recurso del enemigo. ¿Te lo ofreció? ¿Cómo se portó? ¿Se portó grosero? ¿Se portó como enemigo o como amigo? Se portó como amigo, llegó como a ti, como un camarada. Y tú confiaste en él. Se aprovechó de tu necesidad, de que estabas caído, qué sé yo, no sé, estabas deprimido, estabas con algún problema emocional, qué sé yo, no sé. Cuando nosotros tenemos problemas emocionales, ojo, porque mucha gente dice, ¿cuántos no han pensado? Ay, es que me hace falta ver un psicólogo, platicar con un psicólogo. No. Los problemas emocionales es el producto de un problema espiritual. Si tú haces una mala conexión espiritual, tu espíritu con Satanás, por decirlo así, y todos sus demonios, obviamente siempre vas a estar afligido, siempre vas a estar atormentado, siempre vas a estar angustiado. Y tú dices, creo que necesito un psicólogo. No es el psicólogo lo que necesitas. Tú lo que necesitas es renunciar a Satanás, renunciar a sus recursos, pedirle perdón a Dios por haberte alejado de Él. Y desde este momento tú necesitas hacer una conexión correcta con Dios. Santísimo Dios, me arrepiento de mi vida pasada. Me someto a ti. Quiero conocerte más. Aquí está. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí está la palabra de Dios. Y a ti, Satanás, renuncio, cancelo, destruyo, revoco todos los derechos legales espirituales que un día te di. No quiero nada de ti. Y si algo tengo de ti, ahí está tu mugrero. Amén. No lo quiero. Porque hay quienes están en Cristo, pero todavía guardan su revista pornográfica. Hay quienes están en Cristo, pero ahí tienen todavía el altar a la chamuquísima, a la Santa Muerte. Es la verdad, varón. O sea, si tú renuncias a Satanás, procura que sea en forma definitiva. Porque si no renuncias en forma definitiva, pero tienes a Cristo, dices tú, es que yo tengo a Cristo, pero sí también le pido la chamuquísima. ¿Sabes una cosa? Eso es una vida mediocre. ¿Sabes cómo se llama eso? Tibio. O peor todavía que tibio, hipócrita. Por eso dice la misma palabra de Dios, vale más que seas caliente o que seas frío, pero no tibio, porque tibio, dice Dios, te vomitaré de mi boca. Así que, ahorita vemos las preguntas, me importa mucho lo que vas a decir, pero no vayas a olvidar. Es por eso el mismo Señor Jesucristo así te lo dice. O estás conmigo, o estás con Satanás. ¿Cuántos no conocemos que están en medio? Uy, bastantísimos están en medio. ¿Cuántos no dicen, Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador? Los católicos no dicen, eres mi Señor, obvio que no lo van a decir, porque tienen muchos señores. Dicen, eres mi Salvador. Pero ¿cuántos no le dicen al diablo,
sácame de este apuro y te pongo un altar. El diablo agarra derechos legales espirituales, varón. Y cuando tú le otorgas derechos legales espirituales al diablo, el diablo empieza a usarte. ¿Acaso han visto a un malandro o de esos que andan promoviendo droga, hablándote de Cristo y que Dios te ama y que gloria sea a Dios y cosas? ¿A poco has visto un malandro de esos que Dios, no, esos malandros, puras palabras corruptas salen de su boca? Puras palabras corrompidas salen del que no tiene a Cristo. Es muy fácil saber cuando una persona te conviene y no te conviene. Bien sencillo, nada más checa lo que habla su boca. Porque la palabra de Dios te lo advierte, que de lo mucho que hay en el corazón va a hablar la boca. Hay tres tipos de personas. Las personas que no quieren saber nada de Dios, pero conocen a Dios, sí conocen a Dios, pero no quieren saber nada de Dios. Yo creo que en este mundo la mayoría domina ese primer grupo. Conocen a Dios, pero no quieren saber nada de Dios. Sí saben que existe Dios, pero no quieren saber nada de Dios. Número 2, las personas que conocen a Dios y se someten a Dios. Todo lo que Dios ordene, tú me das a tu Hijo Jesucristo como mi único Señor y Salvador, porque así está escrito: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Perfecto, Señor. Si tú me estás dando a tu Hijo Jesucristo, para mí tu Hijo Jesucristo es único en mi vida, al menos que tú me estés diciendo que también su mamá, o los discípulos de Cristo, o el santo de mi devoción, qué sé yo, no sé. Si tú me lo dices, pues déjame ver dónde dice para hacerlo. Pero como no dice, y dice que nada más Jesucristo, entonces yo recibo a tu Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ese segundo tipo de personas son aquellos que lo que diga Dios es ley. Amén, amén. Y no implica, ojo, no implica que tú pertenezcas a una determinada religión para estar en este grupo de personas que incondicionalmente obedecen a Dios. Porque hay aún cristianos, por decirlo así, los cristianos se enojan mucho cuando hablo de ellos, pero hay aún cristianos que Jesucristo les dice: hey, ve, id y compartir el evangelio a toda criatura. No, yo mejor aquí me quedo aplastado en la banca de mi iglesia. ¿Te das cuenta? Muchos cristianos ya no siguen la palabra de Dios a través de mi boca. ¿Por qué? Porque les hago ver sus verdades y dicen: no, mejor prefiero vivir un cristianismo con aquella persona que me hable bonito, que no me haga ver mi pecado, mi error. Pues que le vaya bien. ¿Qué me importa a mí si se va? Allá recibió la palabra y fue. Lo que yo predico es siempre una constancia. Una constancia. Yo no predico para quedarle bien a la gente. Yo siempre predico con una constancia. Yo te predico a ti que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo te predico eso a ti, varón. Pero si tú dices: no, me vale gorro, perfecto, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Pero ya dejé una constancia de que tú ya estás advertido cuál es el camino, que el camino se llama Jesucristo. No porque lo digo yo no pertenezco a ninguna religión. Yo digo que Jesucristo es el camino porque Él mismo, Señor Jesucristo, aquí lo dice en su Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Amén. Jesucristo nunca dijo: yo soy uno de los caminos. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. No para que las gentes crean mejor en el catecismo que en la palabra de Dios. Hay quienes ponen más fe en el catecismo que en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la ven como un rival.
Las personas se maldicen solas, ¿sabes? Por no querer obedecer lo que la palabra de Dios dice. Dios no maldice a nadie. Las personas son las que se maldicen solas. Dios da la orden, pero que no conozcas la palabra de Dios no significa que vas a estar exento de culpa. Si yo conduzco un vehículo en una ciudad que no conozco y por no conocer la ciudad en un crucero choco porque no conozco los señalamientos o me pierdo por no conocer la ciudad, voy a decirle a la gente de tránsito: ay, perdón, pues que no sabía, no conozco las calles, no soy de aquí. ¿A poco me va a decir: estás perdonado, no conoces de aquí? Te puedes ir, eres inocente. Obvio que no. Por no conocer no me va a hacer inocente. Lo mismo sucede contigo con la palabra de Dios. Si no la conoces, es tu bronca no conocerla. Tú tienes que buscar conocer la palabra de Dios, así como tú buscas el alimento para tu cuerpo. Tú tienes que buscar este alimento para tu alma. Amén, amén. Y el tercer tipo de personas son aquellas que no creen en Dios. Son los llamados ateos. En el primer grupo, de los que sí conocen a Dios, pero no les importa a Dios, esos son los rebeldes. Dios ordena y ellos dicen: ah, me vale. Pero este tercer tipo es: yo no creo que existe Dios. ¿Cuántos no hay así? Uy, creo que también. Sobreabundan el planeta. Decía una vez un ateo: ¿para qué creer en Dios si no existe? Le decía a una persona: pierdes tu tiempo creyendo en Dios si Dios no existe. Y la persona en Cristo le decía: te voy a decir esto. Si no existe Dios, si no existe el reino de Dios, si no existe cielo, no existe Cristo, no existe nada de eso, ¿qué pierdo yo? No pierdes tú nada y yo no pierdo nada tampoco. Pero yo creo en Dios, porque si llega a existir Dios, si llega a existir Dios, si llega a existir Cristo, si llega a existir el reino de Dios, yo gano y tú, ateo, pierdes por no creer. ¿Quién está mejor entonces, el ateo o el que decide creer en Dios? Mejor creer en Dios. Amén, amén. Porque mira, déjame te lo explico mejor. Mientras yo esté vivo, así como tú, mientras tú estás vivo, aquí Dios te da la instrucción para que vivas bien. Que no quieras seguir la instrucción, o que no la conozcas, o que no te importe la instrucción que Dios te da en toda aquí su palabra, eso ya es bronca tuya. Pero Dios te dice a ti: aquí está mi instrucción para que te vaya bien. A ver, vamos a ver una de las instrucciones que Dios dice. Tú lees la palabra de Dios y dices: órale, esto está interesante. Ama a tus enemigos. O sea, lo que Dios te ordena aquí, varón, la gente dice: no, Dios dice: yo quiero lo que yo digo, lo que yo siento. ¿Cómo voy a amar a un enemigo? Si me hizo mucho daño ese enemigo. Al contrario, cuando yo lo vea, lo voy a agarrar a golpes. ¿Lo agarras a golpes y se va a solucionar tu problema? No, pero si me desquito. Ah, te desquitas. O sea que lo que Jesucristo dice de ama a tu prójimo, por más malo que haya sido, no está diciendo que ames al que es bueno,
¿Qué mérito tiene amar al que es bueno? Pero cuando amas al que te ha hecho mucho daño, ahí sí hay un mérito tremendo, porque el que te ha hecho daño va a decir, oye, aún así me sigue queriendo mucho. Aún así sigue siendo mi camarada. Por eso la palabra de Dios dice, no devuelvas mal por mal. Y tú dices, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo que no devuelva mal por mal si me hizo mucho daño? No sé, pero así lo dice la palabra de Dios. ¿No lo razonas? No lo razono. Pero a ver, mira, que no devuelvas mal por mal, aunque no lo entiendas. Dios es perfecto. Porque cuando alguien viene y te ofende, varón, dime si no te irritas, que hasta quieres golpearlo. Pero cuando tú te sometes a Jesucristo y le dices, Señor Jesucristo, voy a hacer lo que tú me ordenes, tal cual tú me ordenes, así lo hago. Viene el agresor, te ofende y tú le dices, que Dios te bendiga, camarada. Dios te bendiga, no te enojes, no te pongas así. No tienes por qué usar esas malas palabras. Para que exista una pelea, varón, dime si no es cierto, se necesitan dos personas. En las peleas de box, ¿existirá pelea de box si nada más hay un boxeador? Pues obvio que no se va a pegar solo el boxeador. El boxeador necesita que exista otro boxeador para poderle dar golpes. Lo mismo sucede espiritualmente cuando estás sujeto a la prueba. Viene otro, te agrede. Es un peleador. Si tú te conviertes en un peleador, ya existe la pelea, ahora sí. Ya estás formando tú el ingrediente que se necesita para que la pelea exista. Aprende a bendecir aún a aquellos que te maldicen, varón. Aunque no lo entiendas, verás que el haberte cobrado justicia por ti mismo, aún así sigue habiendo un ambiente de rencilla, de pleito, de enojo, de falta de perdón hacia aquel contrincante. Pero cuando perdonas de corazón, sientes la paz. Amén, amén. Respiras profundo. No sigues el pleito. Porque vale más, ojo, que tú conserves la paz. La paz de Dios, varón. ¿Se han dado cuenta que los malandros y las personas que no tienen a Cristo no tienen paz? Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, ahí está. Paz. Y luego paciencia, como habíamos comentado hace un momento. Que cuando pides paciencia para poder soportar, le pides a Dios paciencia para soportar al contrincante, al que te está agrediendo. ¿Sabes qué? Si le pides a Dios paciencia, te va a dar más tribulación, porque la paciencia se perfecciona en medio de la tribulación. La tribulación es el examen probatorio, así como le ponen a los alumnos cuando van a presentar un examen. La tribulación es examen que se te presenta a ti para ver si tú sales aprobado o reprobado. La tribulación, el conflicto. ¿Cómo vas a reaccionar ante el conflicto? Ya sea un amigo que te viene a agredir, un camarada. ¿Cómo vas a reaccionar?
¿Lo bendices o lo maldices? Ahí está en el examen. Escoge A o B. Bien sencillo el examen, nada más tiene dos respuestas. A o B. ¿Bendecir o maldecir? Está bien sencillo los exámenes de dos respuestas. ¿Bendices o maldices? Si tú dices, maldigo, es porque tú te estás rebelando contra lo que Dios te está ordenando, que te dice bendice. Obvio que repruebas ese examen ante Dios, lo repruebas ante Dios, pero lo apruebas con Satanás. Satanás dice, perfecto hijito mío, vente conmigo, eres de los míos. Así de frío el tema. Ahí va el examen otra vez. Te sientes mal, estás deprimido. ¿Tienes algún problema? Mira, te ofrezco esta droga. Te vas a sentir muy bien. Examen. ¿Acepto o no acepto la droga? No acepto. Muy bien. No acepto la droga. Si le pones acepto la droga, Dios te dice, reprobado. Y el diablo te dice, aprobado, hijito mío, vente para acá, tú eres de los míos. Oye, espérame, pero si tú necesitabas amor, todo lo que necesitabas es amor. Y saliste aprobado con el diablo, que obvio no es amor. O sea, te fuiste a Guatemala y saliste por Guatepeor. ¿Qué más que la verdad, varón? ¿Tienes hambre? Ok, el examen dice, salud. Gracias. Te presento dos platillos, A y B. Respuesta A y respuesta B. Tú subraya la respuesta correcta. ¿Cuál prefieres? El platillo que tiene nutrientes. Una carne asada riquísima, un guacamolito, una salsa verde molcajeteada con chile piquín, tortillitas recién hechas. Aquí está tu platillo, te lo ofrezco. Pero ese es el inciso A. Pero por el otro lado, tengo comida para los cerdos, toda llena de gusanos. Inciso B, comida de cerdos, toda llena de gusanos. ¿Cuál escoges? ¿El A o el B? El A. Pues tú escoges el A. Pero si escoges el B, algo malo va a suceder dentro de ti. Para que escojas el B y te lo empieces a comer con todos los gusanitos bien ricos, con cucarachos que saben a camarón. Los cucarachos son los primos de los camarones, nada más que el cucaracho es terrestre y el camarón es marino. Pero los dos se dedican a recoger el estiércol, la basura, el excremento que dejan los barcos, los camarones. Y aquí el cucaracho, todo lo que tú tiras ahí en el piso, ahí va el cucarachito. Son agentes limpiadores los dos. Son agentes limpiadores los dos. No es que el cucaracho y el camarón sean sucios. El humano que hizo ese tiradero, ese desperdicio, ese es el sucio. El cucarachito ahí va con su escobita a recoger todo lo que tú tiraste. ¿Quién es el sucio, el cucaracho o el humano? Obvio que el humano, porque si el humano no tira basura, no hay cucarachos, así de sencillo. El cucaracho dice, pues, ¿a qué entro si no hay nada que limpiar? Es mentalidad, varón, ojo. Es cuestión de mentalidad. ¿Para qué tiro basura en la calle? Si se va a ver fea. Y hay gente que dice, no, pues yo no quiero tener aquí la basura. Ahí lo quitas para afuera. Es cuestión de mentalidad. ¿Platillo A o platillo B? Dijimos platillo A, ¿verdad? El rico.
Pero ¿por qué hay personas que escogen el platillo B? El platillo lleno de excremento y gusanos y comida podrida. Y dicho sea con todo respeto, varones, pero una de las preguntas decía, ¿aceptas droga o no aceptas droga cuando te sientas mal? Y si tú ves como el platillo, está el platillo riquísimo y está el platillo lleno de excremento con gusanos. Si yo decido en la pregunta número 1 escoger la droga para sentirme bien, es como si yo estuviera escogiendo el platillo con gusanos para sentirme bien y satisfecho. Yo no necesito de droga ni de alcohol para sentirme bien, varón. Yo no necesito de alcohol para celebrar. Tengo una suficiente autoestima como para no necesitar de recursos que me hagan sentirme feliz. Mi Señor Jesucristo me hace feliz. Amén, amén. Y no necesito de alcohol para andar contento. ¿Sí me explico? Pero cuando no tienes a Cristo necesitas recursos postizos, como el alcohol, para sentirte feliz. O sea, algo hay dentro de ti. Si llegas a escoger el plato lleno de excremento y de gusanos y de comida podrida, hay algo malo dentro de ti. Te tienes que echar fuera. Si escoges la droga para sentirte bien, hay algo malo dentro de ti que tú le permitiste entrar. Si viene una persona y te ofende, inciso A, lo bendices. Inciso B, lo maldices. La gente dice, no, pues es que me agredió, él empezó primero. Inciso B, me vale gorro, yo lo maldigo y se la devuelvo y triple o múltiple. Así es como empiezas a reprobar los exámenes. Si tú escoges maldecir, Dios te dice, estás reprobado conmigo, con Dios estás reprobado. Y el diablo te dice, conmigo aprobaste, eres mi hijo. De veras, varones, este mensaje dicho a lo pelón, así a lo pelón, sin maquillarlo, para ver si así puedo hacer reaccionar a las personas que salen de aquí y al rato regresan. Si sales de aquí, de este lugar de rehabilitación, varón, es para que salgas rehabilitado, no para que regreses otra vez, varón. Dicho sea el tema con mucho respeto. Tú no te puedes pasar eternamente aquí, en este lugar, sin poder rehacer tu vida allá afuera, que está preciosa el rehacer tu vida, tener un trabajo, tener una esposa, bendecir a tus hijos, asistir a la iglesia el fin de semana. O sea, ya con dinero porque trabajaste, varón. Amén, amén. Tener una linda mujer como esposa. Tener tus hijos a quien ames tanto. Esa es la manera en saber vivir. Siempre y cuando Jesucristo sea el rey de tu vida. Amén. Porque cuando Satanás es el rey de tu vida, ni trabajo, ni dinero, obvio, ¿sí? ¿Me explico? No hay trabajo, no hay dinero. No hay dinero, tienes bronca con la esposa. Y el poco dinero que tienes te los gastas en alcohol y en drogas y en problema, y la esposa dice, ya basta con este tipo, voy a ver mejor, me voy con alguien que me trate mejor. Y tú dices, ay, me traicionó porque se fue con otro. Se fue con otro porque tú mismo tomaste una pésima decisión de no saberla cuidar, no cuidar las bendiciones que Dios te ha dado, varón. O sea, no es la culpa de la mujer que se fue con otro, somos nosotros los que nos equivocamos. Dios te da, pero si no valoras lo que Dios te da, varón, ahí está el problema. O sea, perdón por el tema, varones, pero es importante aprobar los exámenes que Dios nos pone, o que Dios permite en un momento dado, porque Dios no pone los exámenes, Dios no pone las pruebas, Dios permite, como en el caso de Job, que el diablo decía, ay, no, pues que
todo le tienes, pues por eso te adora. Le dice el diablo a Dios. Pero quítale a Job y verás cómo te va a maldecir. Dios le dice, te doy permiso que le quites todo lo que tiene, pero no toques su alma, porque su alma me pertenece. Y el diablo a poco dijo, y después voy. No, inmediatamente, ni tardo ni perezoso, empezó a quitarle a Job. Le quitó los hijos, le quitó las riquezas, le quitó todo lo que tenía. Dios lo permitió. A lo mejor tú también pasaste por una prueba así, ¿verdad? Y llega un momento en que Dios permite que el diablo te quite todo. Bien sencillo, ¿verdad? En la prueba, ¿cómo reaccionaste? ¿Bendijiste o maldijiste? ¿Te acercaste más a Dios o te apartaste de Dios? Inciso A, inciso B. Es un examen de 2 respuestas, varón. Así es nuestra vida, así es la vida, varón. Examen de 2 respuestas. Sí o no. Bendecir o maldecir. Acepto o no acepto. Tan sencillo como es, varón. Ahí vienen los camaradas con droga y alcohol. Se va a poner bueno el ambiente. ¿Acepto? Inciso A. No acepto, inciso B. ¿Qué hago con la carrilla de mis camaradas? ¿Qué hago con la carrilla de mis camaradas? Seguir con la gente mala, inciso A. Buscar gente en Cristo, gente buena verdaderamente en Cristo, inciso B. Pero sucede algo bien raro, varón, que sales de aquí rehabilitado y lo primero que haces es ir a ver a los mismos camaradas malandros de siempre. ¿Cómo pues piensas que te va a ir bien? ¿Cómo? La idea, varón, y el mensaje este es dicho con todo mi corazón, con el corazón de Dios para ti, para que te vaya bien, varón. La idea es que te vaya bien. Amén. Si no tuviste un padre o madre que te diga, hijo, te bendigo para que te vaya bien, pues Dios a través de mi boca te lo dice aquí. Dios, te bendigo, varón que me estás escuchando, te bendigo para que te vaya bien. Gloria a Dios. Amén. Si no tienes un Padre terrenal que te bendice, tienes un Dios todopoderoso que sí te bendice. Amén, amén. Todo es cuestión, varón, de que te sometas a ese Dios todopoderoso y que renuncies a todo lo que tienes de Satanás, o lo que te ha dado Satanás, o todo lo que un día dijiste. Cancélalo. Así es. Amén. Porque es importante darle reversa a las cosas. Busca a Dios y síguelo de todo tu corazón. Enfrenta las pruebas. Ojo, las pruebas no porque estás en Dios ya no van a venir las pruebas. Las pruebas siempre van a venir. Como cuando estabas en la escuela, ¿te acuerdas? Había tiempos de enseñanza y luego había tiempo de prueba. Y las enseñanzas son para que cuando llegue la prueba ya sepas tú cómo vas a responder. Así que, bueno, bienvenido a este tipo de vida si tú lo quieres aceptar. Una vida en Cristo Jesús lleno de victoria, pero expuesto a pruebas que tú tienes que responder. A o B. Según lo que sea compatible con Dios vas a salir aprobado, y según lo que contestes compatible con Satanás vas a salir aprobado con Satanás y como hijo de Satanás.
Si apruebas con Dios, serás hijo de Dios. Y no lo digo yo, no es un invento mío. Miren, yo no tengo bosquejos, ni notas, ni preparo temas antes de predicar una palabra de Dios. Lo dice la misma palabra de Dios. Dice, Jesucristo le dice a los fariseos, vosotros sois, fíjate bien cómo dice Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas del diablo quieren hacer. Por eso en ese examen, varón, viene inciso A, según Dios, inciso B, según Satanás, según no sé cómo venga el examen. Pero siempre va a haber un inciso con Dios y un inciso con Satanás. En la prueba, en la vida, va a llegar la prueba. Inciso A o inciso B. O estás con Dios o estás con Satanás. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Acuérdense de eso que le dijo Jesucristo a los fariseos. A los fariseos, no a ustedes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre quieren hacer. Si tú haces una obra de Satanás, ya sabes, varón, de quién eres hijo. Y obvio que ese padre nunca te va a bendecir, porque no es de bendición. Satanás nunca va a ser de bendición, varón. Por eso es importante conocer a Jesucristo, porque Jesucristo es tu bendición. Amén, amén. Jesucristo es tu bendición. O sea, yo no vengo a hablarte de religión. Yo vengo a hablarte de Cristo Jesús, el único que te puede dar salvación, vida eterna y victoria mientras vives aquí en este mundo. Tienes Aleluya. victoria, varón. Amén. Tú tienes victoria. Jesucristo te da a ti la victoria. No la virgencita ni el santo de tu devoción, como dice Satanás. Inciso A. Cuando tengas un conflicto, ahí va la prueba. Viene el conflicto. Inciso A. Te fortaleces en Dios y en Cristo Jesús como el Señor de tu vida, Señor y Salvador de tu vida. Inciso A. Cuando viene ese conflicto, reprendes en el poderoso nombre de Jesucristo. Inciso A. O inciso B. Ante el conflicto, pide a la Virgencita y al santo de tu devoción que te ayuden. Ahí está la pregunta típica de todas las personas en este mundo. Viene un conflicto, te fortaleces en Cristo y vences en el poderoso nombre de Jesucristo, tú. O inciso B, que te haga la Virgencita o la chamuquísima el milagro, la Santa Muerte, qué sé yo, no sé. Es que si sales reprobado, varón, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada, varón. Por más que Dios te ama, no puede hacer nada si tú repruebas. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer en caso de que repruebes? Dios pone maestros que te enseñen la palabra de Dios. Aquí estoy yo. Dios te pone maestros. Y ese maestro te va a decir, mira, aquí dice todo lo que te he enseñado. Estúdialo. Porque te va a llegar el examen otra vez. Prepárate. Estudia. Pero tú dices, no me importa estudiar. Ahí está. ¿Quién es el culpable? Pues el alumno que no quiere estudiar ni prepararse. Obviamente reprueba. Varones, aquí está este mensaje, que de Dios con todo mi corazón lo pongo en el corazón de ustedes. Pero Dios les da libre albedrío a ustedes. Así que ustedes son los que deciden A o B. ¿Sale? Vamos a orar para terminar este momento.